Entonces dice, señale la afirmación correcta respecto a los fármacos betamiméticos durante la gestación. ¿Es el tratamiento de elección en la amenaza de aborto? No, no. ¿El tratamiento de la amenaza de aborto cuál es? Nada, pues no hay ningún tratamiento para la amenaza de aborto, ¿no? Ni el reposo, nada. Porque si esa paciente finalmente va a tener un aborto, así le den reposo, progesterona, lo que le den, igualito va a tener el aborto. Constituye la primera opción, constituye la primera opción terapéutica en la relajación uterina en los casos de DPP, falso, ¿no? O sea, los tocolíticos están contraindicados en el DPP. Tienen su principal indicación en tratamiento de la amenaza pretérmino. Se utilizan preferentemente en la inducción del parto. No, pues no se utilizan en la inducción, más bien es tocolítico. Tienen su uso más frecuente en los casos de hiperemesis, tampoco, ¿no? Entonces, su principal indicación, como vemos acá, es el tratamiento de la amenaza parto pretérmino, ¿no? Pero si te preguntan en relación al nifedipino, el nifedipino es superior. Dice, una primigesta de 37 semanas ingresa por rotura prematura de membranas de 24 horas de evolución. No hay trabajo de parto ni signos de infección amniótica. El test de Bishop es de 6 puntos, el feto está encefálico y no hay signos de sufrimiento fetal. ¿Cuál es la conducta obstétrica indicada? Entonces, una paciente con una gestación a término, ¿no? Tiene 37 semanas y que tiene una rotura prematura de membranas. Entonces para eso tienes que saber el manejo de las pacientes con rotura prematura de membranas. Entonces, las definiciones son importantes en el caso de rotura de membranas. Saber qué es rotura prematura, saber qué es rotura precoz y saber qué es rotura oportuna. Rotura prematura es toda rotura prematura de membranas es toda rotura que se produce antes del inicio del trabajo de parto. Esa es rotura prematura. Si ya inició trabajo de parto, pero está antes de la fase de desaceleración del trabajo de parto, o en todo caso antes del expulsivo, de la dilatación completa, se llama rotura precoz. Si se produce en la fase de desaceleración, o sea, en 8 dilatación, de 8 a 10 de dilatación, es su rotura oportuna, ¿no? Ya, entonces, cuando tienes una paciente con rotura prematura de membranas, se maneja de acuerdo a la edad gestacional. Pero si es una paciente ya mayor de 34 semanas, o si es a término, el tratamiento la actitud es terminar gestación. Terminar gestación no implica cesárea, simplemente implica terminarla por la vía más adecuada. Si tiene condiciones para parto normal, se termina por parto normal. Idealmente es por parto vaginal. ¿Ya? Igual, en una corionionitis, por ejemplo, que puede ser secundaria a una rotura prematura de membranas, la vía de parto ideal es vía vaginal, ¿ya? Pero corionionitis, pero si es que tiene las condiciones la paciente para terminar vía de parto, vía vaginal, ¿ya? Corionionitis no es igual a cesárea, por si acaso. Incluso es mejor vía vaginal. Entonces, les decía, si está una gestación a término, rotura prematura de membranas, es terminar el embarazo. Entonces, para eso, luego, posterior a eso, sabiendo eso, valoras si es que esta paciente tiene condiciones para parto normal o no las tiene. Si no las tiene, va a cesárea. Entonces, ves esta paciente, no tiene trabajo de partos, no tiene signos de corionitis, tiene un Bishop favorable, ¿no? 6 puntos es favorable. El feto está encefálico, y no hay signos de sufrimiento fetal. O sea, tiene condiciones esta paciente para un parto normal, ¿no? Entonces, lo que deberías hacer es inducción del parto con oxitocina, ¿no? Y como justamente estábamos viendo ayer, si quizás se podría agregar antibiótico terapia, antibiótico profilaxis, también podría estar indicada el antibiótico profilaxis, pero no hay ninguna que tenga esa alternativa correcta, ¿no? Porque ponen administrar antibiótico y corticoides, no tiene ningún sentido el corticoide, ¿no? Corticoides de 34 semanas, ¿no? Y todavía dicen inducir 48 horas después, nada. Administrar antibióticos y esperar el comienzo espontáneo, no hay nada que esperar, es una paciente ya con un RPM prolongado, ¿no? Ya pasó las 24 horas. Esperar el comienzo espontáneo sin tratamiento y hacer cesárea, no, tampoco, ¿no? No hay por qué esperar, en esta paciente se necesita un manejo activo. Entonces, acá es inducción del parto con oxitocina. Si te pusieran inducción del parto con oxitocina más antibiótico profilaxis, pues con antibiótico profilaxis. Dice gestante de 28 años en la semana 42 más 3 días y antecedente de otro parto a término. El embarazo ha transcurrido normalmente. Exploración, feto en occipito ilíaco anterior, registro reactivo y cuello favorable. ¿Cuál de las siguientes conductas es la más recomendable? Entonces, para responder a esta pregunta, primero hay que saber que cuando una paciente, existen dos terminologías, ¿no? Embarazo prolongado a partir de las 42 semanas.
Entre 41 y 42 semanas existe un término que no está estandarizado ni es de uso global, pero sí se utiliza, que es el embarazo en vías de prolongación. Entonces, entre 41 y 42 se puede decir que es un embarazo en vías de prolongación. ¿Cuál es el problema con este tipo de gestaciones que llegan a semanas tan avanzadas? El problema es que se asocian con efectos adversos perinatales, ¿no? En el parto, ¿no? Intraparto. O sea, se asocian con aumento de las alteraciones de latidos cardíacos fetales intraparto, aumento de incidencia de oligoamnios, aumento de incidencia del síndrome de aspiración del líquido meconial, aumento de incidencia del síndrome de posmadurez. Ya, entonces todo eso se ve en una gestación que se prolonga tanto tiempo. Entonces, por eso, cuando una paciente llega a las 42 semanas para adelante, la indicación es terminar gestación, ¿no? Entonces, lo que hacemos fundamentalmente es valorar. Si llega a 42 semanas, le hacemos pruebas de bienestar fetal, ¿no? Las más básicas, un test no estresante, un perfil biofísico, y finalmente valoramos la reserva de oxígeno placentario. O sea, valoramos si es que este bebito va a poder tolerar un trabajo de parto normal. Entonces, para eso hacemos una prueba que es el test estresante, ¿no? Que es simular. El test estresante consiste en administrar oxitocina y simular un trabajo de parto, ¿no? Generar contracciones y ver la respuesta de los latidos cardíacos fetales. Si los latidos cardíacos fetales se mantienen normales, entonces este bebito es un test estresante negativo. O sea, ese bebito, esa placenta tiene buena reserva de oxígeno placentario y ese bebito va a tolerar adecuadamente un trabajo de parto normal. O sea, puede dar parto normal la paciente vaginal. Pero si haces una prueba de estresante y te sale positivo, es decir, hay alteración de latidos cardíacos fetales, desaceleraciones tardías, o sea, DIP2, en más del 50% de todo el trazado, entonces esta paciente no va a tolerar el trabajo de parto y tiene que ir a cesárea. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, 42 semanas, pruebas de bienestar fetal, haces tu test estresante y si te sale negativo, o sea, esta paciente puede dar parto normal, valoras el Bishop, ¿no? Si es un Bishop inadecuado, le maduras el cuello con prostaglandinas. Si es un Bishop adecuado, le induces con oxitocina, ¿no? Inducción con oxitocina. Ahora, si esta paciente sale positivo el test estresante, o sea, se alteran los latidos, va a cesárea, ¿no? Ahora, si llega a las 42 semanas y no hay condiciones obstétricas, o sea, por ejemplo, es un feto en transverso, ¿no? Cosas así, entonces ya pues va a cesárea de frente, sin necesidad que le hagas un test estresante, ¿sí? Entonces, ahora el problema es cuando está el producto entre 41 y 42 semanas, ¿no? Porque a partir de 42 semanas la regla es, o sea, terminar la gestación. Entre 41 y 42 hay dos actitudes, o puedes mantener una actitud expectante solo con monitoreo fetal, ¿no? Monitoreo fetal, hacerle test, pruebas de bienestar fetal, o tener un manejo activo, o sea, terminarle ya la gestación. La manejas igual como si tuviera 42 semanas, ¿sí? Entonces, en la mayoría de hospitales manejamos así, con un manejo activo. O sea, como si tuviera 42 semanas la manejas, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema es el control inadecuado que llevan la mayoría de pacientes, ¿no? O sea, tienen una 42 semanas y tú le dices, señora, ¿sabe qué? Tiene que volver y hay que hacerle su control de no estresante, no, la paciente no vuelve. Entonces puede volver ya con problemas ya a las 42 semanas, con bebito ovitado, con oligoamnios, entonces ya no, por eso no esperamos. Simplemente llega a 41 semanas y la paciente se le termina la gestación. Y se maneja igual que 42 semanas. Entonces, el caso de esta paciente es una paciente de 42 semanas que está llegando a término. Entonces, como dijimos, valoramos las condiciones para un parto normal. Entonces, es un feto que está en occipito ilíaco anterior. O sea, es un feto que está en presentación de, lo dijimos, ¿no? Al inicio. Entonces, si te está diciendo que el punto de referencia es el occipital, la presentación es de vértices, ¿no? O sea, es una presentación cefálica con variedad de vértices. O sea, tiene todas las condiciones para dar parto normal. Registro reactivo, o sea, un test no estresante reactivo, o sea, está normal los latidos. Y el cuello está favorable. Entonces no necesita ni siquiera madurar. Entonces esta paciente le induces el parto, ¿no? Con oxitocina. El embarazo prolongado o post-término suele estar asociado a, entonces como lo dijimos, ¿no? Está bastante asociado a resultados adversos perinatales,
se asocia bastante con oligoamnios. Esto fundamentalmente porque puede ser algo normal también, o sea, a medida que se va prolongando el embarazo, va disminuyendo la producción, normalmente va disminuyendo la producción de líquido amniótico. El pico de producción de líquido amniótico está entre 32 y 34 semanas, es el pico de producción de líquido amniótico. A partir de ahí va descendiendo gradualmente. O sea, y mientras más se prolongue la gestación, más probabilidades de que tenga oligoamnios. ¿Ya? Entonces el embarazo prolongado posteriormente suele estar asociado a oligoamnios. Dice, ante una paciente primigesta de 35 años, 42 semanas, cervix desfavorable y oligoamnios por ecografía. La conducta a seguir es, entonces lo que tenemos que analizar es algo importante. Entonces llegó a 42 semanas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Terminar la gestación, ¿no? Entonces, como le dije, si termina la gestación, valora si tiene condiciones obstétricas para un parto normal. Entonces, acá en realidad no nos están diciendo si está encefálico, todo eso, ¿no? Pero bueno, lo único que nos están diciendo que es el cervix está desfavorable y tiene oligoamnios, ¿no? Entonces, si llega a 42 semanas, acá deberíamos, como no nos han explicado, deberíamos asumir que esta paciente tiene, o sea, el feto está encefálico en todo caso, no nos han puesto explícito. Pero ante una paciente con 42 semanas de embarazo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pruebas de bienestar fetal, ¿no? Primero pruebas de bienestar fetal. Y dentro de ellas, la que nos va a valorar la posibilidad de dar un parto normal o no, es el test estresante, ¿no? El test estresante. El test estresante también se conoce como Contraction Stress Test, ¿no? Entonces, o también OCT, también el test estresante con oxitocina, ¿no? Tiene, o POSE, también test de POSE, un montón de nombres tiene. Ya, entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, en función de eso, vemos ya si esta paciente, teniendo el test estresante negativo, ya uno puede valorar el cervix, ¿no? Si es desfavorable, le pones prostaglandinas, si no le pones oxitocina, si es favorable. Entonces, ante una paciente con 42 semanas, lo primero que tenemos que hacer es valorar el test estresante, ¿no? Obviamente, el test estresante, como es con oxitocina, también va a formar parte de la inducción, ¿no? La diferencia entre un test estresante y una inducción es el tiempo, nada más. El test estresante lo valoras en 2 horas, nada más. O sea, es una prueba, ¿no? Simplemente la paciente agarra dinámica y ves los latidos. Si no se alteran, continúas como una inducción. La inducción demora 6 horas. Entonces es la única diferencia, porque finalmente es lo mismo, o sea, ¿no? La inducción es con oxitocina, el test estresante es con oxitocina, es lo mismo, simplemente es el tiempo, porque el test estresante lo haces con una intención, no necesariamente de terminar el parto, sino con una intención de una prueba de bienestar. En cambio, la inducción si la haces con la intención de terminar, ¿no? Por eso generalmente hacemos los dos juntos, OCT, o sea, test estresante e inducción. Simplemente cumple las 2 horas, valoramos el trazado. Si está negativo, continuamos pues la oxitocina a las 6 horas que corresponde, ¿no? Eso es lo que se hace. Entonces, en este caso es lo que se hace con la paciente. Ahora, existen varios factores asociados a lo que es el embarazo prolongado, ¿no? Entonces, el embarazo prolongado, la primera causa, el primer factor asociado a un embarazo prolongado es el error en el cálculo de la edad gestacional. Esa es la primera causa que se ha visto asociada o sea, generalmente calculamos mal, pues le ponemos 43 y en realidad le calculaste mal, tenía 40, ¿no? El que le sigue es la variabilidad genética, ¿no? Hay pacientes que por variabilidad genética pueden llegar hasta esas edades gestacionales y no necesariamente representar algo patológico. La tercera está en relación a alteraciones fetales. Entonces, como es conocido, los mecanismos que van a desencadenar el parto van a ser interrelaciones entre sustancias producidas en la placenta, en el feto y en la madre, ¿no? Entonces, dentro del feto se ha visto que la más es prácticamente donde se va a desatar el punto de partida para el inicio del trabajo de parto, a través de la producción en las glándulas suprarrenales de la hormona corticotropina, ¿no? De las glándulas suprarrenales fetales, y también bajo influencia de la hipófisis del hipotálamo fetal. Entonces,
los fetos que tienen hipoplasia suprarrenal o que tienen anencefalia son los que generalmente conllevan o pueden llevar hacia gestaciones prolongadas. Y por último también hay un problema intrínseco de la placenta, que es la sulfatasa, ¿no? La ausencia del déficit de sulfatasa en la placenta también se asocia con gestación prolongada. Entonces en este caso la respuesta fue la B, ¿no? Anencefalia. Tienes primigesta de 25 años que presenta sangrado vaginal irregular. El título de beta HCG es de 35.000, el útero es normal. En su interior aparece una lesión ecográfica que sugiere enfermedad trofoblástica. Se realiza el legrado con resultado de neoplasia trofoblástica gestacional. El estudio de extensión es negativo, o sea, no hay metástasis. La actitud terapéutica es, entonces como vimos, ante una paciente con mola hidatiforme, o sea, una enfermedad trofoblástica gestacional benigna, el tratamiento es evacuación, seguimiento y anticonceptivos. Pero si la paciente en su seguimiento o en la patología le sale alguna entidad compatible con neoplasia trofoblástica gestacional, el tratamiento es quimioterapia, ¿ya? Independientemente si es coriocarcinoma, mola invasiva, lo que sea, siempre si es una mola persistente, si es una neoplasia trofoblástica gestacional, el tratamiento es quimioterapia, ¿ya? Ahora, ocasionalmente se puede asociar a una histerectomía, pero cada paciente tiene 25 años, ¿no? Probablemente quiera tener hijos más adelante. Entonces, esta paciente, quimioterapia nada más. Ahora, se valora el riesgo, existe un score para valorar el riesgo. Si es una paciente de alto riesgo, basado en un score, que es el score del FIGO, si tiene más de 7 puntos, se da terapia con quimioterápicos múltiples, ¿no? Metrotexate, actinomicina, ciclofosfamida. Pero si tiene poco riesgo, es monoquimioterapia, ¿no? Con metrotexate, es el tratamiento. Dice entonces, mujer embarazada de 11 semanas que lleva 3 días de sangrado por genitales, con muchas náuseas, útero mayor que su amenorrea y unos valores de beta HCG muy elevados. ¿Cuál de las siguientes patologías debe pensarse? Entonces ya pues esta paciente está presentando todas las características clínicas que les mencioné como parte de una enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? De las cuales el síntoma más común es el sangrado, ¿no? Síntoma y signo más común es el sangrado. Ahora, entonces, en esta paciente el diagnóstico es la mola, ¿no? Mola hidatiforme. Entonces, el siguiente paso con ella sería hacerle una ecografía, ¿no? Para confirmar el diagnóstico. En la ecografía, la imagen característica es la imagen en copos de nieve, ¿no? En tormenta de nieve, o en dado caso en panal de abeja, así también se conoce, ¿no? Es una imagen heterogénea con contenido de cavidades quísticas. En la enfermedad trofoblástica gestacional no se observa. Entonces vimos, ¿no? Síntoma más común, sangrado vaginal, puede estar asociado también a un útero aumentado de tamaño en relación a la gestacional en más del 50% de los pacientes, hipertensión, hiperemesis gravídica y, bueno, hipertiroidismo, más que hipo, bueno, no es hipo, es hipertiroidismo. Ya es hipertiroidismo, entonces no es hipotiroidismo. La mujer en su 4.º mes de embarazo comienza a sangrar y el médico le detecta un útero más grande que el esperado para su edad gestacional. Decide interrumpir el embarazo y la práctica un legrado. El patólogo al examinar muestra numerosos quistes avasculares con proliferación significativa del trofoblasto. No hay feto y no se detecta invasión del miometrio. Es una pregunta repetida, creo, ¿no? Entonces, si no hay feto es completa, ¿no? Y si no hay invasión del miometrio no es invasiva. Entonces, es una mola hidatiforme completa. Dice, paciente de 35 años de edad con antecedente de 3 partos eutóxicos y un legrado por mola hidatiforme que consulta por tumor vaginal blando indoloro de 1 centímetro de diámetro y color azulado. El resto de la exploración es normal. El diagnóstico más probable es D. Entonces, acá el detalle más importante que te va a orientar hacia la respuesta es que tiene un antecedente por una mola, ¿no? Entonces, una mola
puede conllevar al riesgo de que se vuelva persistente, o sea, se puede volver una neoplasia trofoblástica gestacional. O sea, una mola se puede convertir, se puede comportar como una enfermedad maligna, o sea, generar metástasis, ¿no? Y como les estaba mencionando, para eso sirve el seguimiento, para ver si esta mola que inicialmente tú la diagnosticaste como benigna, en algún momento puede empezar a tener un comportamiento maligno porque se vuelve persistente. Y si tiene un comportamiento maligno, tiene capacidad de generar metástasis. Y como vimos, las metástasis más frecuentes en la mola, primero el pulmón, luego la vagina, luego los órganos pélvicos, después el hígado y finalmente el cerebro. Entonces, la característica de las metástasis vaginales son lesiones blandas y de color azulado, ¿no? Tal y como están describiendo en este momento, ¿no? Ahora, ¿puede dar endometriosis? Sí, las lesiones de endometriosis también pueden llegar bueno, en general pueden estar en cualquier lado, ¿no? Y pueden dar lesiones parecidas, pero acá lo que te orienta al diagnóstico es que tiene antecedente de mola, ¿ya? Y además, bueno, quizás si quieres también puedes ver que es una paciente con 3 partos, tiene gestaciones. Generalmente una paciente con endometriosis tiene infertilidad. No es absoluto, pero te puede también ayudar. Dice, el método diagnóstico más adecuado para el diagnóstico de embarazo ectópico. Acá hay un detalle importante que te están diciendo el método más adecuado. O sea, como les decía, por ejemplo, si tienes una paciente con una beta HCG que ha superado el umbral, ¿no? que conoces, el umbral para ver el saco gestacional, le haces una ecografía y no le encuentras el saco gestacional dentro del útero, pero tampoco lo encuentras en ningún lado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método más adecuado para, en todo caso, para un embarazo ectópico? Es la laparoscopía, ¿no? Pues finalmente siempre, o sea, si hay embarazo ectópico, el diagnóstico final lo vas a hacer, bueno, con una patología, pero en el momento lo vas a poder hacer con una laparoscopía, visualizando el embarazo ectópico. En cambio, con la ecografía no siempre lo vas a ver, lo vas a sospechar, ¿no? Tú pones el transductor, no ves embarazo por ningún lado, estás sospechando de embarazo ectópico, pero la forma adecuada de diagnosticarlo finalmente es con la laparoscopía, ¿sí? Porque entras directamente por el nivel umbilical y ves directamente dónde está el embarazo. En este caso es la laparoscopía. Dice, en el caso de embarazo ectópico tubárico, la ruptura es más precoz cuando el producto de la concepción está implantado en la porción. Entonces, como vimos, en el embarazo ectópico tubárico, globalmente es el que tiene el mayor porcentaje, ¿no? El ampular es el primero de las 4 zonas de las 4 zonas de la trompa uterina, ¿no? Que si vamos desde medial hasta lateral son el intersticio o cornual, ístmico, ampular y la fimbria, ¿no? Entonces son las 4 zonas. La más común es la ampular, siguiendo por la ístmico, después fimbrio y después el intersticial o cornual. Entonces, uno tiene que, se supone que mientras más angosto o más pequeño es el espacio donde se implanta el embarazo, hay mayor riesgo de que se rompa más rápido, ¿no? Porque tiene menos espacio donde desarrollarse el embarazo. Entonces, si evaluamos dentro de esas 4 partes, la que es más angosta y más pequeña es el istmo, ¿no? El istmo es la zona más pequeña, porque la zona intersticial prácticamente está metido dentro del útero, o sea, tiene refuerzo de las paredes uterinas, ¿no? O sea, no es tan delgado. En cambio, el istmo sí es la zona más pequeñita. ¿En cuál de las siguientes variedades de aborto se produce con mayor frecuencia CID? Esto ya lo hemos visto, ¿no? En el aborto diferido. Pero si les decían entre retenido y frustro, ¿no? Una paciente con antecedente de aborto tardío, anterior, creo que esta pregunta también estaba, ¿no? Ingresa a las 18 semanas de gestación por dolor hipogastro leve no acompañado de hemorragia, había un cervix dilatado, bolsa íntegra prominente, y después pierde el embarazo, ¿no? Consumado incompleto. Entonces vemos que es una paciente con antecedentes de pérdidas gestacionales tardías, ¿no? Que está presentando dilatación progresiva indolora, ¿no? Entonces todo eso es compatible con una incompetencia cervical o insuficiencia cervicoídmica.
¿no? Entonces, la característica, como les mencionaba, es que es una paciente que tiene pérdidas gestacionales recurrentes a edades gestacionales cada vez más tempranas, ¿no? Si al inicio lo perdió a las 20, a las 25, otro, el siguiente a las 20 y así va secuencialmente cada vez más temprano. El tratamiento en estas pacientes de elección es el cerclaje, ¿no? Todavía se utiliza el cerclaje, pero el cerclaje profiláctico, es decir, antes de las 14 semanas, antes de que se produzca alguna modificación cervical, se le hace el cerclaje a las pacientes con diagnóstico de incompetencia cervical. Antes de las 14. Pasado eso ya es más difícil contener una progresión de la dilatación. Dice paciente 27 años con gestación de 12 semanas que refiere dolor tipo cólico en hipogastrio, pérdida de líquido claro y por momentos escaso sangrado transvaginal, salida de líquido seremático, creo que también esta pregunta está repetida, cervix dilatado, útero compatible con la menorrea, ¿no? Entonces habíamos quedado en la vez pasada que era entre inevitable o incompleto y que lo que nos diferenciaba acá un poco nada más era que el útero era compatible, ¿no? Que en el incompleto generalmente es más pequeño porque ya ha habido expulsión de restos. Entonces una paciente con dilatación y con membranas rotas porque está perdiendo líquido, entonces eso implica que ha roto membranas. Entonces si es membranas rotas, la categoría general es aborto en curso, ¿no? Por tener membranas rotas no es aborto inminente, sino aborto inevitable. La causa más común de aborto es... Entonces, la causa más común de aborto, como lo dije, es la causa de anomalías cromosómicas, ¿ya? Las anomalías genéticas. Varía la frecuencia de acuerdo a si es un aborto temprano o es un aborto tardío. Si es un aborto temprano, 60% es debido a anomalías cromosómicas. De estas, las más comunes son las trisomías autosómicas, ¿no? Trisomías autosómicas. Y de estas la más común es la trisomía del 16, ¿no? Ahora, si hablamos de monosomías, la más común es la del 45X0, ¿no? El síndrome de Turner, de las cuales algunas gestaciones pueden llegar a término, ¿no? Las monosomías autosómicas son compatibles con la vida, pero la de Turner es de los cromosomas sexuales, ¿no? Por eso sí es compatible con la vida. Pero si son monosomías autosómicas, no, es incompatible. Ahora, entonces como les decía, la causa más común son esas, ¿no? Alteraciones cromosómicas 60%, y si es un aborto tardío, las alteraciones cromosómicas representan el 35%. Entonces acá la causa más común es la causa genética. Dice, el diagnóstico de aborto inevitable incluye, dice, el útero ocupado con restos ovulares, cuello uterino cerrado, cuello uterino permeable, partes fetales y membranas íntegras, feto muerto y desprendimiento prematuro de placenta, útero vacío. Acá está mal, ¿no? Sí, pues acá no es membranas íntegras, más bien membranas rotas, ¿ya? Cambien esta partecita porque es membranas rotas, porque no hay ninguna otra que pueda definir aborto inevitable. O en todo caso le cambian arriba, pues en lugar de inevitable le ponen inminente, entonces ahí sí se corresponde con membranas íntegras. Porque útero vacío es aborto incompleto. Útero ocupado con restos ovulares, útero vacío, aborto completo. Ocupado con restos ovulares, aborto incompleto. Cuello uterino cerrado puede ser amenaza de aborto, aborto completo, aborto diferido. Cuello uterino permeable con partes fetales y membranas íntegras sería inminente, ¿no? Pero acá, bueno, acá corresponde. ¿Cuál de los siguientes describe mejor un aborto diferido? Claro. Entonces, como dijimos, la categoría global de aborto diferido, que engloba retenido y frustro, es cuando el producto ha dejado de ser viable, pero se ha retenido dentro del útero, ¿no? Los orificios están cerrados. Entonces, ¿es la muerte del feto en la que la paciente no sabe qué ocurrió? No, no tiene nada que ver. ¿Es la muerte del feto en la que los productos de la concepción se retienen después de la muerte del embrión o el feto? Esa es la, ¿no?
Es la muerte del feto en que los productos de la concepción se expulsaron parcialmente, ese es aborto incompleto. La muerte del feto en la que los productos de la concepción provocaron hemorragia y el orificio cervical está abierto, también es aborto incompleto. Es la muerte del feto en que los productos de la concepción no son reconocibles, eso no tiene nada que ver. Entonces, la que define mejor acá es la B, ¿no? Dice, gestante 16 semanas que acude por eliminar líquido amniótico. Al examen se verifica efectivamente la pérdida de líquido amniótico, dilatación del orificio cervical externo de 2 centímetros. Ahora, ya. Entonces, si es una paciente con dilatación cervical y con pérdida de líquido implica que la paciente ha roto membranas, ¿no? Entonces estamos hablando de un aborto inevitable, ¿no? Entonces dice, ¿cuál de los siguientes es condición para el diagnóstico de aborto inevitable? Lo único que podrías confundirte es entre ruptura de membranas y cervix alcanza 2 centímetros de dilatación. Pero acuérdense que la condición, porque si es de 2 centímetros de dilatación, o sea, si está dilatado, puede ser un aborto inminente también, ¿no? Porque la dilatación te define aborto en curso. El estado de las membranas te diferencia si es inminente o inevitable. Si están rotas, es inevitable. Dice, mujer de 28 años, de 10 semanas de gestación, que acude a emergencia por presentar sangrado vaginal abundante con coágulos y dolor tipo cólico. El examen en el útero es de 10 centímetros, glande ocupado, cervix abierto, se evidencian residuos placentarios. Entonces, si ve restos placentarios, orificios abiertos, es un aborto incompleto, ¿no? Paciente a quien se le practicó un legrado uterino por aborto incompleto. 2 días después acude por dolor en fosa ilíaca izquierda. Informe anatomopatológico dice que hay ausencia de vellosidades coriales y reacción coriodecidual del endometrio compatible con reacción de Arias Estela. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, eso es lo que habitualmente pasa, ¿no? La paciente se les mete un legrado pensando que tiene un aborto incompleto, cuando lo que en realidad tiene es otra patología. Entonces, si fuera un aborto incompleto, en el examen anatomopatológico lo que se hubieran encontrado son vellosidades coriales, ¿no? Porque son restos placentarios, pero acá dice que no se ha encontrado. Por el contrario, lo que han sacado es decidua, ¿no? Entonces han sacado decidua y que esta reacción así tiene una reacción de Arias Estela, ¿no? El doctor Arias Estela, que es peruano, ¿no? Entonces, la reacción de Arias Estela es la pseudodesidualización del endometrio, ¿no? Por acción de la progesterona, y que es compatible con un embarazo ectópico. O sea, esta paciente está embarazada y no tiene nada dentro, entonces tiene un embarazo en el cual no has identificado restos pensando que era un incompleto, pero no ha habido vellosidades coriales. Entonces esta paciente, el diagnóstico, reacción de Arias Estela, es un embarazo ectópico. O sea, el embarazo se ha quedado, está en otro lado. Claro, pues viene con dolor en la fosa ilíaca izquierda, entonces posiblemente esté en el trompo izquierdo y ya se haya roto. Paciente de 25 años acude de emergencia por sangrado vaginal acompañado de coágulos, al tacto, cuello uterino con orificio externo e interno abiertos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces tiene sangrado con coágulos y orificios abiertos. Ahora, dentro de todas las categorías de aborto, el que probablemente causa más sangrado es el aborto incompleto, ¿ya? Porque la persistencia de los restos dentro de la cavidad uterina adheridos al endometrio, a la decidua endometrial, va a provocar que la decidua sangre, va a provocar necrosis de los tejidos circundantes y va a provocar sangrado importante. Entonces, como digo, dentro de todas las categorías, quizás la que más sangra es el aborto incompleto. Y viene, pues, es un grado abundante y con coágulos. Entonces, esta es la respuesta, ¿no? Ahora, porque todas estas te pueden provocar sangrado, ¿no? El embarazo ectópico te puede dar sangrado, pero no tiene orificios cervicales abiertos.
La mola también te puede dar sangrado, pero no tiene... Acá lo que define son los orificios cervicales, ¿no? Paciente de 26 años, con 21 semanas de gestación, presenta dolor abdominal y sangrado vaginal escaso de 2 días de evolución. Al examen, altura uterina 20 centímetros, movimientos fetales presentes, especuloscopía, se observan membranas ovulares prominentes e íntegras que protruyen por orificio externo abierto. ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces, la paciente en la cual el producto todavía está intraútero, hay dilatación cervical y hay membranas íntegras. Entonces, acá justo se están poniendo las dos alternativas probables, inevitable e inminente, pero ya sabes que el estado de las membranas es lo que define, ¿no? Inminente. Entonces, la localización más frecuente del embarazo ectópico es, justo ya lo habíamos hablado, la porción ampular tiene 70%, ¿no? La porción, dentro de todas estas que están acá, la más rara es la porción intramural, intersticial, ¿no? 2%. La del ovario es 3%. Listo. Entonces acá 70% ampular. Entonces dice, creo que esta pregunta también lo hemos entendido, ¿no? Paciente que presenta amenorrea de 7 semanas, asintomática, sin evidencia mediante ecografía de útero ocupado. La beta HCG está en 2500, o sea, habiendo sobrepasado el umbral. Ante estos datos, en primer lugar, habrá que pensar, como les dije, ha sobrepasado el umbral, deberías ver el saco gestacional y no lo ves, entonces solo tienes dos posibilidades, o aborto o completo, o embarazo ectópico. Entonces, como ves, pero acá te están preguntando lo más importante, ¿no? Entonces, lo más importante siempre, si comparamos un aborto completo con un embarazo ectópico, es el embarazo ectópico, ¿no? Porque implica un manejo un manejo adecuado, ¿no? Porque el aborto completo generalmente no merece un manejo especial. Entonces, acá es la alternativa gestación ectópica de evolución asintomática, ¿no? La paciente no presenta ningún síntoma. Listo. Sí.